¿Alguna vez te has sentido fuera de control? Como si en lo profundo de tu ser existiera algo que no logras identificar, pero que en momentos inesperados irrumpe con fuerza. No hablamos de una sombra en el sentido literal, sino de algo mucho más enigmático y complejo, la oscuridad que habita en tu interior, aquella parte de ti que, consciente o inconscientemente, intentas ocultar. Hoy te invita a adentrarte en un viaje interior, a explorar esos recovecos de la mente donde se esconden impulsos reprimidos, deseos inconfesables y emociones intensas. Antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas, activa la campanita y deja tu comentario sobre tus experiencias con ese lado oculto. Sigue leyendo y descubre lo que tal vez has estado ignorando. Imagina que cada uno de nosotros posee una dualidad interna. Por un lado, la parte que mostramos al mundo, cuidadosamente moldeada por normas sociales y expectativas. Por otro, una parte oculta, repleta de impulsos, miedos y deseos que preferimos no admitir. Esta dualidad es inherente a la naturaleza humana y ha sido estudiada a lo largo de la historia, tanto en la psicología como en la filosofía. En esta travesía, exploraremos conceptos fundamentales que han marcado la reflexión sobre la psicología oscura y la motivación interna. Nos basaremos en teorías como las de Carl Jung, quien introdujo el concepto de la sombra, esa porción de nuestro ser que negamos y, sin embargo, influye en nuestro comportamiento de maneras sutiles pero poderosas. Es en las profundidades de nuestro subconsciente donde se forjan decisiones impulsivas, donde se ocultan emociones que, al ser reprimidas, se convierten en un caudal incontrolable. Mini recompensa. Al reconocer que todos albergamos un lado oscuro, das el primer paso hacia el autoconocimiento y la liberación de energías reprimidas. La sombra, más que un concepto psicológico. Carl Jung nos enseñó que la sombra es todo aquello que no aceptamos de nosotros mismos. Son los instintos y deseos que nos parecen inaceptables, las emociones que preferiríamos relegar al olvido. Esta parte oculta, sin embargo, no desaparece por el mero hecho de ignorarla, por el contrario, crece y se fortalece. Es la causa de pequeñas explosiones de ira, decisiones impulsivas y comportamientos que parecen surgir de la nada. Considere el ejemplo de una persona que critica con severidad la vanidad o el egoísmo en otros, sin ser consciente de que en su interior alberga exactamente esos mismos deseos. La ironía radica en que lo que juzgamos en los demás a menudo refleja aquello que reprimimos en nosotros mismos. Esa crítica desmedida puede ser un espejo que nos muestra la existencia de una parte oculta y no reconocida de nuestra personalidad. Comprender que la sombra es una parte ineludible de la condición humana te permite empezar a ver tus reacciones cotidianas bajo una luz diferente y más compasiva. La filosofía de la oscuridad y su influencia en la toma de decisiones. La filosofía oscura nos insta a cuestionar la aparente dualidad del bien y el mal, reconociendo que en el corazón humano conviven ambos extremos. Esta perspectiva nos invita a aceptar que, al reprimir aspectos oscuros, no los eliminamos, sino que, de manera inconsciente, les damos más poder para influir en nuestras acciones. En ese sentido, la oscuridad no es un enemigo, sino una fuerza natural que, si se reconoce y se integra, puede transformarse en una fuente de energía creativa y determinante. Historias y leyendas de distintas culturas han recurrido al arquetipo de la sombra para explicar fenómenos humanos universales, desde los impulsos violentos hasta la atracción por lo prohibido. Este legado cultural resuena en cada uno de nosotros, recordándonos que la lucha interna entre la luz y la oscuridad es parte del viaje de autodescubrimiento. Al integrar esta perspectiva, empiezas a ver la oscuridad no solo como un peligro, sino como un recurso interno que, bien canalizado, puede empoderarte y guiarte hacia un mayor equilibrio. Las acciones cotidianas y los impulsos reprimidos. Tu sombra se manifiesta en esos momentos en los que actúas sin pensar, cuando te sorprendes saboteando tu propio éxito o reaccionando con una intensidad inexplicable. Quizás te ha pasado que, en una discusión, tus palabras se disparan sin que tengas el control consciente de ellas, o que en situaciones de alta presión terminas tomando decisiones precipitadas. Estos episodios son ventanas hacia ese lado oscuro que, al negarlo, opera en silencio. Observa situaciones como el autosabotaje, ese impulso inconsciente que te lleva a evitar oportunidades o a renunciar a proyectos prometedores. La reacción desproporcionada, aquella explosión de ira o temor ante estímulos que, en apariencia, no deberían afectarte de tal manera. El placer oculto del fracaso ajeno, esa sensación extraña y perturbadora que surge al ver a otros tropezar, revelando inseguridades que quizás prefieres no enfrentar. Estos comportamientos, muchas veces minimizados o racionalizados, son manifestaciones claras de la sombra. No se trata de justificar acciones negativas, sino de comprender que en cada reacción se esconde un mensaje sobre lo que tú mismo temes o deseas admitir. Reconocer y analizar estos comportamientos te ayuda a desentrañar el origen de tus reacciones y a retomar el control sobre ellas,
permitiéndote actuar de manera más consciente y deliberada. La influencia del entorno y las relaciones personales. Otro aspecto fundamental es cómo tu sombra se refleja en tus relaciones interpersonales. A menudo, los conflictos con amigos, familiares o colegas tienen su raíz en proyecciones inconscientes. Lo que criticamos o rechazamos en los demás es, en realidad, una imagen de aquello que negamos en nuestro interior. Esta dinámica se convierte en un terreno fértil para la manipulación, tanto personal como externa. Considere cómo algunas personas, al sentirse vulnerables, pueden volverse extremadamente críticas o controladoras. Este comportamiento es una estrategia para evitar enfrentar sus propios defectos. Los manipuladores, conscientes o no, explotan estos puntos débiles. Frases usadas como: si realmente fueras exitoso, tendrías este coche. Si realmente te valoraras, vestirías mejor. Solo quienes se esfuerzan de verdad pueden alcanzar ese nivel de reconocimiento. Estas declaraciones, aunque parezcan simples comentarios, atacan directamente los puntos sensibles que mantienen ocultos. Si logras aceptar y entender esos impulsos, se vuelve mucho más difícil que otros te controlen a través de ellos. Al identificar estas dinámicas, no solo fortaleces tu autoconciencia, sino que también te protege contra manipulaciones y desarrollas relaciones más auténticas y equilibradas. El precio de la negación, inestabilidad y vulnerabilidad. Reprime tu sombra no solo es inútil, sino que puede resultar contraproducente. Negar lo oscuro que llevas dentro te hace vulnerable, pues esta parte no desaparece, se esconde y a menudo se manifiesta de forma inesperada y descontrolada. La inestabilidad emocional, los ataques de ansiedad, la depresión y la irritabilidad son síntomas de un conflicto interno sin resolver. La negación actúa como un velo que te impide ver la realidad completa de tu ser. Al tratar de mantener una imagen de perfección o de control total, se crea una tensión interna que, eventualmente, estalla en momentos de crisis. Los psicópatas y manipuladores, expertos en detectar debilidades, saben que una persona que no reconoce su sombra es más fácil de manipular. Por ejemplo, manipulación emocional. Un vendedor persuasivo puede explotar tus inseguridades ocultas para hacerte sentir insuficiente, motivándote a comprar productos o servicios que prometen solucionar esos defectos. Control social. Los discursos que apelan a la superioridad moral o a la idea de que solo los débiles se dejan dominar son estrategias que usan la negación para mantenerte en un ciclo de autocrítica y dependencia. Aceptar que puedes albergar impulsos oscuros te libera. No se trata de justificar comportamientos negativos, sino de comprender que todos los seres humanos tienen la capacidad de sentir celos, ira o deseo de poder. Al admitir estas emociones, te preparas para transformarlas en herramientas de autoconocimiento y cambio. Al enfrentar y aceptar tu sombra, deja de ser un blanco fácil para quienes quieren manipularte. Reconocer tu vulnerabilidad te convierte en una persona más fuerte y consciente. La trampa de la perfección y el costo del orgullo. Muchas veces, el deseo de ser perfecto y la necesidad de encajar en estándares sociales inalcanzables nos empuja a reprimir cualquier señal de oscuridad. Sin embargo, la perfección es una ilusión que solo puede existir cuando se niega la complejidad humana. El orgullo, que en apariencia te protege, termina limitando tu crecimiento personal y emocional. La lucha contra la sombra se intensifica cuando se trata de mantener una imagen pública impecable. La sociedad nos insta a mostrar solo lo positivo, y cualquier señal de debilidad es vista como una falla. Este entorno crea un caldo de cultivo para la frustración y el resentimiento, emociones que, al no ser atendidas, se convierten en la materia prima de comportamientos autodestructivos. Al liberarte de la presión de ser perfecto, te permite la libertad de reconocer y trabajar en tus áreas oscuras. Esto no solo te hace más auténtico, sino también más resiliente frente a las adversidades. El camino hacia la integración, aceptación y transformación. El objetivo no es erradicar la sombra, ya que es parte intrínseca de quién eres. La verdadera meta es integrarla. Acepta que dentro de ti hay aspectos que, a primera vista, parecen negativos, te permite transformar esos impulsos en herramientas para el crecimiento personal. La integración consiste en reconocer tus emociones y deseos reprimidos y canalizarlos de manera constructiva. Por ejemplo, una persona que reconoce su agresividad puede aprender a usar esa energía para defender sus límites sin caer en la violencia. De igual modo, el deseo de poder, si se acepta, puede transformarse en ambición saludable, guiándote hacia metas personales y profesionales sin recurrir a la manipulación o el abuso de otros. Estrategias para la integración de la sombra. 1. Autoobservación y reflexión. Dedica momentos a la introspección.
Escribe un diario donde anota tus reacciones emocionales y analiza cuáles podrían estar impulsadas por aspectos de tu sombra. La escritura puede ayudarte a identificar patrones y comprender mejor de dónde provienen tus impulsos. 2. Terapia y apoyo profesional. Hablar con un profesional puede ser fundamental para explorar áreas profundas de tu psique. La terapia no solo te ayuda a reconocer tus sombras, sino que te brinda herramientas para gestionarlas de manera saludable. 3. Mindfulness y meditación. Estas prácticas te ayudan a estar en contacto con el momento presente y a aceptar tus emociones sin juzgarlas. La meditación, en particular, puede ser una poderosa aliada para observar tus pensamientos y emociones, permitiéndote entender cómo y por qué emergen ciertos comportamientos. 4. Diálogo interno constructivo. Cultiva una comunicación interna amable y honesta. Cuando surjan pensamientos autocríticos o impulsos oscuros, pregúntate, ¿qué me está tratando de decir esta emoción? ¿Cuál es su origen? Este diálogo te permitirá desamar juicios y trabajar sobre las causas profundas. Con estas herramientas, empiezas a transformar lo que antes considerabas una debilidad en una fuente de poder. La integración de tu sombra te empodera, haciendo que ya no seas prisionero de impulsos incontrolables, sino el director consciente de tus acciones. Ejemplos prácticos de integración. El líder empático. Una persona que ha reconocido su tendencia a la agresividad puede canalizar esa energía para establecer límites claros y defender lo que es justo, sin recurrir a la violencia verbal o física. Así, su fortaleza se convierte en un ejemplo de liderazgo asertivo y respetuoso. El comunicador carismático, quien ha admitido su deseo de reconocimiento, puede transformar esa necesidad en carisma. En lugar de sentir ansiedad ante la crítica, utilice la energía interna para conectarse genuinamente con otros, inspirando y motivando a su entorno. El artista transformador, el dolor, la ira y la frustración, cuando se canalizan creativamente, pueden dar origen a obras de arte, literatura o música que no solo expresan esa oscuridad, sino que también ofrecerán consuelo o inspiración a otros que enfrentan luchas similares. Cada ejemplo es un recordatorio de que aceptar y trabajar con tu sombra no te debilita. Al contrario, te brinda la posibilidad de convertir tus mayores desafíos en oportunidades para el crecimiento y la transformación personal. Replantear la oscuridad. Del tabú a la herramienta de empoderamiento. Durante siglos, la oscuridad interna ha sido vista como algo a erradicar, un rasgo indeseable que debe ser suprimido. Sin embargo, al replantear esta perspectiva, comprendemos que la oscuridad, al igual que la luz, es parte esencial de nuestra existencia. Al aceptarla, podemos transformar el miedo en motivación y la negación en autoconocimiento. Esta nueva visión te invita a ser consciente de tus sombras y a usarlas para iluminar aspectos de tu personalidad que, hasta ahora, permanecían en la penumbra. Es un proceso que requiere valentía, pero que te recompensa con una comprensión más profunda de ti mismo. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable y comienzas a dialogar con esa parte oculta, te vuelves invulnerable ante los ataques de quienes buscan manipular tus inseguridades. El poder de la autenticidad. La autenticidad surge cuando eres honesto contigo mismo acerca de tus imperfecciones. Al integrarlas, te vuelves un ser más completo y real. Este nivel de autoconocimiento no solo fortalece tu carácter, sino que también te permite conectar de manera genuina con los demás. Al reconocer que tú también tienes un lado oscuro, creas un ambiente de empatía y comprensión, donde la vulnerabilidad se transforma en una fortaleza compartida. Convertir tu sombra en una aliada te permite liberar un potencial interior que, de otra forma, quedaría reprimido. Al ser auténtico, inspira a otros a aceptar también su propia dualidad, creando un espacio de crecimiento colectivo. Recapitulamos lo aprendido en este viaje hacia lo profundo de la mente humana. Todos tenemos un lado oscuro, una sombra compuesta de deseos reprimidos, impulsos incontrolados y emociones intensas. Reprimir esa parte no solo resulta infructuoso, sino que puede hacerte vulnerable ante manipulaciones y conflictos internos. La verdadera fortaleza reside en reconocer, aceptar e integrar esa oscuridad, transformándola en una fuente de poder personal. La oscuridad dentro de ti no es un enemigo a vencer, sino una parte vital de tu existencia. Al integrarla, no solo te liberas del temor a lo desconocido, sino que también descubres un camino hacia una vida más plena, auténtica y equilibrada. Al conocerte a ti mismo en su totalidad, inclusive en lo oscuro, nadie podrá manipularte. Te conviertes en el dueño absoluto de tus emociones, de tus decisiones y, en definitiva, de tu destino. La oscuridad se transforma en una aliada, un combustible que te impulsa a alcanzar la grandeza personal y transforma cada debilidad en una fortaleza. Ahora que has explorado este viaje hacia el reconocimiento y la integración de tu sombra, te invitamos a reflexionar. ¿Has identificado alguna vez aspectos oscuros en tu comportamiento?
¿Cómo crees que aceptar y trabajar con estos aspectos puede ayudarte a ser una persona más fuerte y auténtica? Deja tu opinión en los comentarios. Comparte tu experiencia o cuéntanos cuál es el mayor desafío que ha enfrentado a lidiar con tu lado oscuro. Suscríbete para más contenido. No te pierdas nuestras próximas publicaciones sobre psicología oscura y filosofía interna. Activa la campanita para recibir notificaciones y acompañarnos en este camino de autoconocimiento y transformación.